Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este servicio de oración del día miércoles 17 de marzo. Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos de la iglesia, a sus familias y también todos aquellos que nos visitan. Si ya nos estás visitando por la primera, segunda, tercera vez, si tal vez ya eres caserito o caserita, pues igual que el Señor te bendiga y espero que la palabra del Señor que va a ser predicada en esta noche sea de bendición para tu vida. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar lo cotidiano, lo que estamos estudiando, que es el libro de Segunda de Samuel y la historia del rey David. Sin embargo, va a ser algo especial porque realmente es una palabra que habló bastante a mi corazón y estoy seguro que a usted también Dios le va a hablar en esta noche porque hoy vamos a hablar del peligro de adorar a Dios a nuestra manera. Hoy vamos a hablar de la poderosa y peligrosa presencia de Dios. Tal vez usted me va a preguntar, pero pastor, ¿cómo me va a decir que la presencia de Dios es peligrosa? Sí, la presencia de Dios es peligrosa cuando nos acercamos a Dios de una manera incorrecta, Es decir, cuando queremos agradar a Dios, queremos acercarnos a Dios o queremos adorar a Dios según nuestros criterios. Y no, hermanos, la adoración genuina a Dios que produce que Dios bendiga con su presencia, que Dios abra puertas de bendición, debe de realizarse de la manera que el Señor lo ha establecido. Es decir, Dios ha dejado parámetros claros cómo Él quiere ser adorado. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? No. Usted no se puede acercar a Dios a su manera. No, usted no puede acercarse y adorar y servir a Dios como usted quiera. No, ni yo ni usted. Dios ha dejado claramente establecido cómo Él quiere ser adorado, cómo Él quiere ser servido, cómo Él quiere ser honrado. Hacerlo de esta manera, como Dios manda, va a conllevar bendición. Dios nos va a bendecir con su presencia, con gozo, con júbilo, como vamos a ver en unos instantes, pero no hacerlo de esa manera, es decir, despreciar el mandato del Señor, resultará en juicio y en disciplina de Dios para nosotros. Dios no nos bendecirá, hermanos, con su presencia solamente porque tengamos buenas intenciones. Y esto es algo que vamos a ver hoy día, en esta noche. Usted tal vez dice, no, pero yo quiero conocer a Dios, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero conocer más de su palabra. Perfecto. Si usted tiene esa buena intención y ese buen deseo de acercarse a Dios, déjame que te felicite. Te felicito porque tienes este buen deseo de querer acercarte a Dios, de querer conocerle, de conectarte a las transmisiones, de escuchar la palabra de Dios. Excelente, te felicito. Pero déjame decirte que las buenas intenciones o tu esfuerzo no es suficiente. Es necesario unir esas cosas, tu ánimo, tu esfuerzo, tu buen deseo, a la manera como Dios ha dejado claro que Él quiere ser adorado. Entonces, en pocas palabras, si pudiéramos resumir lo que el día de hoy te voy a compartir, sería lo siguiente. Acércate a Dios, pero hazlo de la manera como Dios lo ha establecido. Es decir, por medio de su palabra, por medio de la fe en Jesucristo, siendo parte de una iglesia local, sujetándote a las autoridades por Dios establecidas, de la manera como Dios lo ha establecido, para que puedas disfrutar de la bendición. Recuerda, lo que mueve la mano de Dios es la fe y la obediencia a su palabra. ¿Sí? Entonces, para poder hablarte, o de qué te estoy hablando, estamos, digámoslo así, estoy queriendo compartir contigo el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, que justamente es lo que vamos a ver en esta noche. Así que lo vas a ver ahí en pantalla, la agenda del día de hoy, es decir, los 3 puntos que quiero compartir contigo, y son los siguientes. Cuidado con adorar a Dios a tu manera, versículos 1 al 8. Cuidado con adorar a Dios a tu manera. Versículos 9 al 15, Dios bendice la adoración correcta. Dios bendice la adoración correcta. Y por último, tercer punto, versos 16 al 23, cuidado con ser tropiezo a la adoración. Cuidado con ser tropiezo a la adoración. Entonces, 3 puntos que quiero compartir contigo y vamos de plano al primer punto. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 8, y leemos todos juntos la palabra del Señor. Usted la va a ver en pantalla también. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 8, dice así.
volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David estaba junto con toda la casa de Israel, regocijándose delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelos y címbalos. Pero, dice la palabra del Señor, que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que se encontraba en la parte posterior de la caravana, Usa, el otro hijo de Abinadab, extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. En ese instante, dice, se encendió la ira de Dios, la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. ¿De qué está hablando esta historia, este relato? Déjame que te ponga un panorama y reflejemos un poco la historia. Veníamos hablando acerca del reinado de David. Saúl murió disciplinado por el Señor. David llegó a ser rey sobre Hebrón. Pasaron 7 años. Dios permitió que David fuera ahora rey sobre todo Israel. Todo el pueblo de Israel se le sometió. Ahora David es el nuevo rey. David, de alguna manera lo vimos la semana pasada, animado por el respaldo de Dios, expresado en la confirmación del pueblo y de los bienes y de los hombres que Dios ponía a su alrededor. David va y pelea contra los filisteos que habían entablado batalla contra él. Dios los entrega en sus manos. David no solamente ha derrotado a los filisteos, David ha conquistado la ciudad de Jerusalén, la cual él la llama la ciudad de David, la ciudad del rey. Así que David está animado, se encuentra confiado porque Dios lo está bendiciendo, porque Dios está abriendo puertas, porque Dios está haciendo grandes cosas. Así que David se encuentra animado. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Lo que él quiere hacer es unificar, fortalecer la vida espiritual de todo el pueblo de Israel. Y para eso David piensa, voy a traer el arca de Dios que representaba la presencia de Dios entre el pueblo y la voy a colocar en Jerusalén, la ciudad del rey, para que Jerusalén venga a ser la capital de todo el reino, no solamente donde vive el rey, pero sobre todo donde estuviese el arca del pacto, que quiere decir la presencia de Dios entre el pueblo. Ahora, eso era un buen deseo. David tenía un buen deseo. Él quería que la gloria y la presencia de Dios estén en su reino. Él quería que la bendición del Señor, que la mano de Dios esté sobre todo lo que él estaba haciendo. Y la ciudad donde él estaba reinando, donde todo lo que él iba a hacer, él quería que Dios esté presente allí. Y eso es un buen deseo. Es como cuando una persona dice, bueno, yo quiero que Dios esté en mi vida, yo quiero que Dios esté dentro de mi matrimonio, yo quiero que Dios esté en mi negocio, yo quiero que Dios esté en todo lo que yo haga, quiero tenerle presente, quiero que su bendición esté sobre mi vida. Ese era el deseo que tenía el rey David. Así que, ¿qué es lo que hace? Él va a la casa de Abinadab. ¿Y quién era este Abinadab? ¿Y por qué el arca estaba allí? Bueno, para esto tenemos que regresar un poquito en el tiempo y recordar que en las épocas donde todavía vivía Samuel, donde todavía vivía Saúl, usted recordará que había un juez antes de Samuel y este hombre se llamaba Elí. Elí tenía 2 hijos que eran malvados, no tenían temor de Dios, y estos hombres pecaban contra el Señor, y en ese tiempo, en ese contexto, se desarrolló una guerra, una batalla contra los filisteos, y los filisteos ganaron la batalla porque a pesar de que el arca del pacto estaba entre el pueblo de Israel, como los líderes estaban en pecado, estaban separados de Dios, Dios no bendijo esa batalla, no bendijo con la victoria, así que los filisteos derrotaron a los, digámoslo así, derrotaron a los israelitas, murieron los hijos de Elí, murió también Elí, y ellos, los filisteos, capturaron el arca de Dios y la llevaron a su tierra.
Usted recordará que el arca del pacto no duró mucho tiempo en Filistea. ¿Por qué? Porque inmediatamente Dios empezó a juzgar a toda la nación de los filisteos por causa de su idolatría, y lo que los filisteos tuvieron que hacer fue devolver el arca del pacto. Ellos devolvieron el arca del pacto porque estaban muriendo mucho, devolvieron el arca hacia Israel, y el arca llegó a la casa de este hombre, Abinadab. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2, que el arca del pacto se quedó allí en la casa de Abinadab durante 20 años. Es decir, todo el ministerio de Samuel, porque murió Elí, se levantó Samuel luego, todo el ministerio de Samuel, el arca del pacto no se movió, se quedó allí en la casa de Abinadab. Y cuando ahora, pasado ya mucho tiempo después, David es rey sobre Israel, él quiere traer el arca, así que va hacia la casa de Abinadab para poder recogerla. Muy bien, entonces esa es la historia. Ahora, ya en la casa de Abinadab, David, dice la palabra del Señor, que saca el arca de la casa, y ojo a ese detalle, dice la palabra del Señor que ellos colocan el arca del pacto en un carro nuevo. ¿Sí? En un vehículo diseñado o jalado, mejor dicho, por bueyes, ¿verdad? Una plataforma jalada por bueyes, nueva, no, nadie la había usado, para que el arca del pacto pudiera estar segura, pudiera estar cómoda y pudiera ser trasladada. No solamente esto, había una comitiva que estaba conformada por los hijos de Abinadab, Usa y Ahío. Estos hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo, ¿no? Estaban ahí de alguna manera como una protección, como una guía para los bueyes que estaban llevando la casa, el arca del pacto del Señor. Ahora, aquí hay que notar algo, hermano y hermana. Éxodo capítulo 25 nos enseña que el arca del pacto fue diseñada, fue construida, pero fue pensada por Dios para ser llevada en los hombros de los levitas. Es más, el arca del pacto tenía asas a los costados y unas barandillas, unas varas largas de oro, recubiertas de oro, que los levitas, los sacerdotes, podían tomar sobre sus hombros y trasladar el arca. Esa era la manera como Dios había diseñado o mandado o ordenado que el arca del pacto debía trasladarse. Ese es un detalle que es importante a tener en cuenta. Ahora, regresando a lo que David está haciendo. David tiene el buen deseo de llevar el arca del pacto, quiere que la gloria de Dios, quiere que la presencia de Dios esté en su nación. Ha traído el arca, la ha puesto en un carro nuevo, no es un carro sucio ni usado, es un carro nuevo. Hay una comitiva, Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, están allí, ellos conocen el arca, están allí guiando el carro, y también la palabra de Dios nos dice que hay un ambiente festivo, ¿no? David y el pueblo, dice, se regocijaban delante de Dios al sonido de trompetas, al sonido de bocinas. Había un ambiente festivo. Todos estaban alegres, todos estaban gozosos, todos se encontraban de alguna manera felices porque estaba la presencia de Dios estaba siendo llevada a la ciudad de David, donde obviamente ellos pensaban iban a contar con la bendición de Dios. Así que era una alegría, era un gozo para todo el pueblo de Israel. Sin embargo, un instante después, todo ese ambiente festivo, todo ese ambiente de jolgorio, todo ese ambiente de alegría, de gozo, todas esas buenas intenciones, todos esos buenos deseos, David tal vez pensando el arca del pacto va a estar allí en Jerusalén, vamos a construir ahí algo para que el arca esté allí y va a estar ahí también mi palacio y todo Israel se va a gozar y nadie nos va a poder derrotar porque la presencia de Dios está con nosotros. Todos esos sueños, todos esos planes, todos esos anhelos se fueron al traste. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que en medio, y quiero por favor que lo imagines, ¿sí? La caravana, el arca está viajando, los bueyes están caminando, la gente está ahí caminando junto con ellos, todo el pueblo danzando, alabando al Señor en medio de trompetas. David está contento y de pronto una pequeña circunstancia fortuita, casual, pero sabemos que en Dios no hay casualidades. Y de pronto los bueyes, ¿verdad? Están a punto de trastabillar, el carro trastabilla, el arca está en peligro, se va a caer,
Usa, que es el hijo que está detrás, el que estaba delante ahí o no podía ver porque estaba delante de la caravana, Usa está detrás y él dice, no, el arca se va a caer, no puedo dejar que eso suceda. Él corre inmediatamente y sostiene el arca, la toca, la sostiene para que no caiga. Es una buena intención. Él no quiere que el arca del pacto se ensucie, no quiere que la presencia de Dios sea profanada, sea derribada, caiga al suelo. Es un buen deseo, es una buena intención. Pero él toca el arca y dice la palabra de Dios que en ese mismo instante que Usa toca el arca para no dejar que se caiga, en ese mismo instante Dios juzgó a Usa y lo mató. Dice la palabra del Señor, por su irreverencia. ¿Tú puedes imaginar qué sucedió en ese instante? Todos los instrumentos se callaron. Todos se quedaron impávidos. Se quedaron congelados al ver cómo en ese preciso instante el hombre que había intentado proteger el arca de la presencia de Dios caía muerto por el mismo Dios al cual estaba intentando proteger. Todo el ambiente festivo inmediatamente se cortó, se terminó, no hay más fiesta. Y la Biblia dice, queridos hermanos, que David se enojó. David se enojó. Dice, ¿y por qué se enojó? Porque el Señor juzgó a Usa y llamó a ese lugar Pérez Usa, que significa el quebranto de Usa. David se molestó con Dios, porque seguramente pensó lo que tú y yo estamos pensando en este mismo instante. ¿Por qué Dios castigó a Usa si Usa no hizo nada malo? Lo único que hizo fue tratar de proteger el arca del pacto de la presencia de Dios para que no caiga a tierra. Es que, hermanos, déjame que te diga algo. Esto estaba mal desde el inicio. ¿Por qué? ¿Estaba mal querer llevar el arca del pacto a la ciudad de David? No, eso no estaba mal. No había ningún problema en eso. Es más, Dios no juzga a David, no le dice nada al respecto. ¿Estaba mal entonces la manera como se estaba llevando el arca? Sí. Porque la Biblia claramente decía que los únicos capacitados para llevar el arca, y ni siquiera ellos la podían tocar, sino tenían que llevarla sobre varas, eran los levitas, descendientes de la tribu de Leví. En específico, estos hombres eran los únicos llamados para hacerlo. Y cuando Usa intenta proteger el arca, intenta evitar que el arca caiga a tierra, una vez más, sus buenas intenciones chocan con lo que Dios ha establecido, porque Dios dice, nadie la puede tocar. Solamente los levitas pueden trasladarla y tomándolas con una vara. Te digo una cosa, si los levitas hubieran estado llevándola en hombros, esto no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque un buey es un animal tonto, es un animal, no piensa, no tiene raciocinio. Él solamente está mirando por sí mismo, por no caerse él, pero él no está pensando, tengo el arca de Dios detrás mío, así que vamos a caminar con cuidado porque no se vaya a caer. Son animales, no están pensando en eso. Lo único que el animal está pensando es no caerse él y continúa su camino. Y lo que está atrás, bueno, ya verá. Pero si el arca hubiera estado siendo trasladada por levitas, esto no hubiera pasado. Porque obviamente los levitas son seres humanos y ven que el terreno está difícil, van por otro lado. Usa no hubiera tenido que tocar el arca, no hubiera tenido que morir. Hermanos, hay buenas intenciones, hay buenos deseos, pero eso no puede reemplazar la obediencia a Dios. Lo que aprendemos o vamos aprendiendo en esta porción de la palabra es que Dios nunca se va a ajustar a nuestro parecer. David quería adorarle a Dios. David quería llevar la presencia de Dios a su pueblo. David quería ser bendecido con la gloria de Dios, pero lo estaba haciendo de la manera incorrecta. Y eso me hace temblar porque me hace pensar cuántas veces estamos queriendo hacer las cosas de Dios, no a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Por eso te decía al inicio, si usted tiene buen deseo de conocer a Dios,
Usted quiere amar a Dios, usted quiere obedecer al Señor, se conecta a las transmisiones porque quiere saber más de la palabra. Yo te digo, excelente, ese es un buen deseo, esa es una buena intención, pero cuidado. Cuidado porque no vaya a ser que tus buenas intenciones choquen directamente con la manera como Dios ha establecido que Él quiere ser adorado y que Él quiere ser servido. Porque tal vez usted tiene el buen deseo de conocer a Dios, pero quiere conocerlo a tu manera. Porque tal vez usted dice, bueno, yo quiero tener comunión con Dios, pero yo no quiero hacerlo en una iglesia local, yo quiero hacerlo a mi manera. Te digo, te vas a equivocar. Porque Dios ha establecido la manera como nosotros tenemos comunión con Él. A través de la oración de su palabra en una iglesia local. Y si tú dices, no, pero yo quiero hacerlo a mi manera, pues te equivocas. Estás como Usa, queriendo agarrar y hacer las cosas a tu manera. Usa cayó muerto. ¿Era un hombre malvado? No. ¿Era un hombre perverso? No. ¿Era un hombre que no tenía temor de Dios? No, era un hombre sano, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que amaba su obra, era un hombre que quería que la gloria de Dios no sea profanada. Pero mi amado hermano, era un hombre que no tuvo en consideración que Dios no necesita tu ayuda y Dios no necesita mi ayuda para Él ser glorificado. Dios no necesita nuestra ayuda para ser glorificado. Nosotros tenemos el privilegio de participar de su gloria si hacemos las cosas como Dios las ha establecido. Cuando queremos adorar a Dios a nuestra manera, terminaremos deshonrando la gloriosa, santa y peligrosa presencia de Dios. La presencia de Dios, la santidad de Dios es hermosa, es gloriosa, trae bendición cuando hacemos las cosas de la manera correcta. Pero si usted quiere acercarse a Dios a su manera, usted quiere tener comunión con Dios a su manera, o quiere adorar y servir a su propia manera, a su propio raciocinio, déjeme decir que lo único que usted está haciendo es hacerse daño a sí mismo. Porque Dios no se va a ajustar a lo que usted quiere. Él no va a decir, no, fulanito no quiere ir a la iglesia, él quiere tener comunión en su propio cuarto y no tener comunión con nadie. Está bien, igual lo voy a bendecir. No, Dios no va a hacer eso. Él no se va a ajustar a sus preferencias. Él no va a cambiar porque usted quiere. No, Él ha establecido la manera como Él quiere ser adorado y reverenciado. Hay mucha gente que dice, no, hay muchas maneras de acercarse a Dios. Mentira, solo hay una, Jesucristo. Y Dios no va a cambiar la manera como usted puede acercarse a Él solamente porque usted no quiere. Porque usted dice, no, Jesús no es el único, hay otros caminos. Bueno, solo se está engañando a sí mismo. Porque Dios ha establecido la manera como Él quiere ser adorado. Ahora déjame que lo enfoque desde el punto de vista del ministerio. David tenía un buen deseo. David quería que la obra de Dios avance. David quería que el pueblo se anime. David quería que la gente, al ver el arca del pacto, recobren ánimo y tomen fuerzas. David se esforzó. Él fue hasta la casa de Abinadab, consiguió un carro nuevo. La gente cargó ahí el arca del pacto, lo puso dentro del carro nuevo, comenzaron a caminar y hubo un ambiente de júbilo, de gozo, se alegraban, era algo bueno. David se esforzó. Sin embargo, esfuerzo y talento no es lo que honra a Dios, sino lo que honra a Dios es nuestra obediencia. Usted puede tener mucho talento. Usted puede tener mucha bendición, muchos dones que Dios le haya dado. Pero si usted no está obedeciendo a Dios, es en vano. Si usted no está obedeciendo a Dios, es en vano. Porque en el ministerio no se trata de hacer lo que nos agrada a nosotros o lo que les agrada a otros. Y a veces caemos en el error de decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Si les gusta a los hermanos, si no les gusta. ¿Cómo es eso de que si les gusta o si no les gusta? Eso no se trata del ministerio. El ministerio se trata de lo que Dios quiere. No de lo que usted quiere, no de lo que yo quiero, de lo que Dios quiere, porque el ministerio se trata de servir a Dios. Muchas veces queremos servir a nuestra manera,
Muchas veces decimos, bueno, a ver, pastor, yo voy a hacer lo que me gusta y lo que no me gusta no lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que me parece bonito, lo que me parece agradable, con lo que me siento cómodo. Y esto no porque no quiero. Y simplemente ponemos diferencias y decimos, yo voy a hacer lo que quiero, voy a servir en lo que a mí me gusta, en lo que a mí se me place, o la manera como yo lo quiero hacer. Y la Biblia nos enseña esto. Hay una manera como Dios quiere ser servido. Hay una manera como Dios quiere ser honrado. Hermanos, ¿estamos haciéndolo de esa manera? Solo hay una manera, solo hay una forma para ser bendecido, solo hay un camino para la bendición y es hacer las cosas de la manera que a Dios le agrada. Por eso en esta noche yo te digo, cuidado con la manera como estás adorando a Dios. Cuidado con aquel que dice, no, yo tengo comunión con Dios en mi casa, no necesito la iglesia local. Cuidado. Cuidado con aquel que dice, no, yo no necesito diezmar ni ofrendar porque Dios entiende. Cuidado. Cuidado con aquel que dice, no, yo no necesito involucrarme en ningún ministerio ni servir porque suficiente con que yo ore y lea mi Biblia. Cuidado. Cuidado. Cuidado con aquel que piensa, bueno, yo voy a servir con lo que me sobra del tiempo y con lo que ya como salga, Dios entiende. Cuidado. Cuidado. Porque Dios merece y quiere y ha ordenado ser servido de una manera excelente, con lo mejor de nuestro tiempo, bienes y riquezas, con nuestros talentos, con lo mejor que tenemos, no con las obras. Y Dios ha mandado que los que creemos en Jesucristo vivamos dentro del contexto de una iglesia local, siendo miembros de una iglesia local, sujetos a autoridades espirituales, teniendo comunión con los hermanos. Cualquier otra cosa no es aceptado por el Señor. Entonces, pastor, yo no puedo tener solamente comunión en mi casa y sin tener que pertenecer a ninguna iglesia. No, no puedes. Entonces, pastor, yo no puedo estar picando una iglesia, la siguiente semana otra iglesia y la siguiente semana otra iglesia. No, no puedes. Eso no es aprobado por el Señor. Eso no le agrada a Dios. Entonces, pastor, yo no puedo simplemente olvidar que diezmé y simplemente ya diezmar cuando me acuerdo, cuando... Cuidado. Así no ha ordenado el Señor que quiere ser adorado. Cuidado con adorar a Dios a nuestra manera, hermano. Muchas veces nuestras vidas no avanzan, nuestras vidas no progresan, nuestros matrimonios no prosperan, nuestros ministerios no prosperan, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera como Dios lo ha establecido. Recuerda, no se trata de agradarnos a nosotros mismos, se trata de agradarle a Dios. Él es el único digno de ser adorado, Él es el único digno de ser agradado. Y esto es muy relevante en estos tiempos en los cuales la gente mucho piensa, ¿qué pensará la gente? ¿Qué dirá el mundo? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué le importa lo que la gente diga? La Biblia no se ha escrito para que tú pienses en lo que la gente quiere. La Biblia se ha escrito para que sepamos qué es lo que Dios quiere. Y si una opinión te debe de importar por encima de todas, es la de Dios, es la del Señor. Lo que Él desea, lo que Él quiere. Segundo punto, Dios bendice la adoración correcta. Ahora vamos a ver el contraste y vas a ver la gran diferencia. Como cuando hacemos las cosas mal, aunque parezca disfrazado de que lo estamos haciendo bien, no hay bendición. Y eso es importante, porque aparentemente en apariencia todo estaba bien, había un desfile, había gozo, el arca estaba allí, pero todo estaba mal, porque se estaba haciendo de la manera incorrecta. Ahora vamos a ver cómo se hacen las cosas correctamente. Vamos a leer, por favor, Segunda de Samuel, usted puede verlo en pantalla, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 15. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 15. Y vamos a ver el contraste. Sí, perdón, un poquito la garganta ahí me está fastidiando. Dice la palabra del Señor. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David,
sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él, David, sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y con sonido de trompeta. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Bueno, aquí vimos varios detalles. El primero, el segmento anterior, cuando vimos que aparentemente todo estaba bien, pero realmente todo estaba mal, porque se estaban haciendo las cosas en desobediencia a la palabra de Dios, solo que parecía disfrazado de algo correcto, y Dios, que conoce todas las cosas, juzgó y Usa cayó muerto. Usted pensará, bueno, pobrecito Usa, no, él no hizo nada. Vamos a ver que no era tanto así. Aquí vamos a ver, y esto es lo precioso de ver y de meditar y de reflexionar en estas perlas escondidas que encontramos en la palabra del Señor. Lo que acabamos de leer nos dice lo siguiente. En primer detalle, David terminó el verso anterior enojado. ¿Usted se acuerda? David se enojó porque David mató a Usa. Se enojó, se frustró y dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios me matas la fiesta? Yo estoy intentando llevar tu presencia. Yo quiero que tu nombre sea adorado. Quiero que tu nombre sea reverenciado. Quiero que el pueblo se goce, y lo que tú haces es matarme al pobre Usa, y ya toda la fiesta se ahogó. Ya no hay nada, ya no se puede hacer nada. Estoy molesto, estoy frustrado. Pero David piensa, David recapacita, ¿y sabes qué sucede? De la frustración y el enojo pasa al temor. Ahora David entiende y dice, no, un momento. Es que hicimos mal, pues. El arca del pacto no debía ser llevado por bueyes. Usa no debía haber tocado el arca. ¿Entiendes? Entonces David se empieza a pensar, empieza a recapacitar y darse cuenta que él hizo mal. Y porque hizo mal, entonces Dios juzgó, Dios disciplinó. Entonces David pasa del enojo y de la frustración al miedo. Ahora David dice, no. El arca de Dios es cosa seria. La presencia de Dios es algo que no se puede tomar a la ligera. Servir a Dios no es algo despreciable. Servir a Dios no es algo que tú puedes hacer con las obras de tu tiempo, con lo que te quede de dinero. Honrar a Dios no se hace diciendo, bueno, pues lo que me queda, a ver cuántas monedas tengo por acá, ya lo que tenga nada más. No. La gloria de Dios es santa, sagrada, preciosa, es algo valiosísimo. No es algo para jugar o tenerlo en común. David ahora tiene miedo. David dice, no. Si Usa murió, yo también voy a morir porque estamos haciendo las cosas sin respeto por Dios. Cuidado. Cuidado. La presencia de Dios es algo para tener respeto. Servir a Dios no es cualquier cosa. Servir a Dios es un privilegio. Es una honra. Predicar la palabra de Dios es un alto privilegio. Cantar, tocar un instrumento, enseñar niños, aún hacer folletos, o aún hacer contenido digital, o aún programar una transmisión, una reunión en Zoom, aún discipular. Todo es algo sagrado porque estás sirviéndole al Señor Santo de Santos. Y si tú haces las cosas con las obras de tu tiempo, con las obras de tu fuerza, con las obras de tu interés, usted está deshonrando a Dios. David pasó del enojo a la frustración, al miedo. David dijo, no, yo ya no llevo el arca a mi casa, porque
si lo voy a llevar, esto va a ser una desgracia. Dios nos va a terminar matando a todos. Así que su buena intención se chocó con la realidad. Usted puede tener muy buenas intenciones, pero el infierno está tapizado de buenas intenciones. Usted tiene que hacer las cosas como Dios manda. Un buen corazón, hermano, debe ir de la mano con la obediencia a Dios. David tuvo temor, ¿por qué? Porque a pesar de que él tenía una buena intención, estaba haciendo las cosas en desorden, de manera incorrecta, equivocada. No, el arca no se lleva en un carro, el arca se lleva con sacerdotes levitas que ni siquiera pueden tocarla, sino solamente tocan las varas. Hacerlo de otra manera, por más buenas intenciones que tengas, y tú digas, no, pero en un arca, en un carro nuevo es más cómodo, el arca va más cómoda, se ve más bonito. Sí, seguramente se ve más bonito, pero no es la manera como a Dios le agrada. ¿Me entiendes? ¿Me puedes comprender lo que te estoy diciendo? Las buenas intenciones no es suficiente. Si usted hace las cosas de una manera incorrecta, entonces Dios no se agrada de eso. Así de simple. Un buen corazón debe ir de la mano con la obediencia a Dios. Así que David se pregunta, ahora temeroso, ¿cómo podrá venir el arca del pacto a mi casa? No, es imposible. Así que no quiso llevarla. ¿Y sabes qué hace ahora? Mira, esto es espectacular, hermano. Lleva el arca ahora y no la lleva a su casa, obviamente, sino que ahí nomás donde cayó Perezusa, cerca estaba la localidad donde vivía un hombre llamado Obed Edom Geteo. ¿Y sabes qué sucedió? Esto es espectacular. Mira esto. Obed-Edom Geteo recibe el arca del pacto en su casa y se queda en su casa. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Pero la Biblia añade, en esos 3 meses, Dios bendijo el hogar de ese hombre. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué Dios no bendijo a la casa de Abinadab, donde el arca del pacto estuvo 20 años, pero sí bendice a Obed-Edom Geteo, que solamente estuvo 3 meses? ¿Sabes por qué? Porque Abinadab y sus hijos, sí, no eran gente malvada, no eran gente perversa, no eran gente pagana, pero eran gente que no tenía mayor respeto, ni mayor admiración, ni mayor reverencia por el arca del pacto. Porque si ellos hubieran tenido el respeto, la reverencia y el conocimiento de cómo se adora a Dios, Usa jamás hubiera puesto sus manos sobre el arca del pacto. Sin embargo, Obed-Edom Geteo y sus hijos tenían un profundo respeto y amor por Dios y por su obra y por el arca. ¿Sabes por qué? ¿En qué me baso para decirte esto? Mira, por favor, lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 26, versos 1 al 5. Lo tienes ahí en pantalla. También fueron distribuidos los porteros. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabat el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peueltai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Este texto, Primera de Crónicas 26, del 1 al 5 y todo el contexto anterior, nos habla acerca de los hombres que quisieron y fueron ir a servir al templo del Señor. Y sabes a quiénes vemos entre los servidores del Señor que van voluntariamente con el deseo de su corazón de servir en el nuevo templo. Obed-Edom y sus 8 hijos. ¿Ves? Repito la pregunta. ¿Por qué
Dios no bendijo la casa de Abinadab y sus hijos en 20 años. 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab y no sucedió absolutamente nada. Sin embargo, en la casa de Obed-Edom, 3 meses, solo 3 meses fueron suficientes y Dios bendijo de una manera poderosa la casa de ese hombre. Y aún los hijos de ese hombre tenían el deseo de servir al Señor. Y cuando el arca se va de su casa, ellos dicen, no, yo ya he probado la presencia de Dios. Yo ya sé lo que es tener la presencia y la gloria de Dios en mi casa. Así que si el arca se tiene que ir, yo me voy con ella. Y ellos se van a servir al templo. ¿Ves la gran diferencia? Era la misma arca, la misma presencia de Dios, diferente corazón. Diferente corazón. Un corazón que quiere servir al Señor. Un corazón que quiere honrar a Dios. Un corazón que desea hacer la voluntad del Señor. Cuando se obedece la palabra de Dios, llega la bendición. Obed-Edom, que dicho sea de paso, era un levita, no como Abinadab, que no lo era. Obed-Edom abrió su corazón y las puertas de su casa a Dios. Él dijo, sí, yo recibo el arca del pacto. Por favor, yo la recibo en mi casa. La vamos a cuidar, no se preocupe. Rey David. Y Dios le bendijo en 3 meses. Aún sus hijos fueron hechos siervos de Dios. Y cuando el arca del pacto se fue, los hijos dijeron, padre, nosotros nos vamos con el arca. Porque amamos la presencia de Dios, amamos a Dios, queremos servirle. Y cuando se supo todo esto, se le dio aviso a David. Le dijeron, hey David, rey, mira lo que ha pasado. Dios ha bendecido la casa de este hombre, Obed-Edom. Y David, dice la escritura, se alegró. David dijo, esta es la forma. Así es como Dios se agrada. Así es cuando las cosas se hacen bien, entonces ahí hay bendición. Así que David va y ahora ve, mira el cambio, mira el gran cambio. El verso número 13 nos dice que el arca fue llevada ahora ya no por bueyes, ya no por un carro, sino por personas, por levitas. Primera gran diferencia. El arca es llevada ahora como debe ser llevada, como Dios mandó que sea llevada. Segundo, apenas dieron unos pasos, dice la palabra en el verso 13, inmediatamente David, ¿qué hizo? Sacrificó un buey y un carnero cebado en gratitud a Dios. Hubo derramamiento de sangre para perdón de pecados. No se puede adorar a Dios si no hay ese derramamiento de sangre. Por supuesto, usted no tiene que derramar sangre. Cristo ya la derramó por usted y por mí, dicho sea de paso. El verso 14 nos dice que David incluso hizo a un lado sus ropas reales y se vistió con un efod de lino. El efod de lino era la ropa rutinaria de los sacerdotes. Así que él se vistió como un sacerdote, como un levita más, dejó de lado su posición como rey y se puso al lado de los siervos del Señor. Y dice la escritura, verso 14 también, que él empezó a danzar con todas sus fuerzas en adoración a Dios. Algunos por ahí se van a hacer problemas con decir, no, que el danzar no es bíblico. Bueno, mi Biblia me dice, en el contexto correcto, Dios se agradó de esto. Porque David estaba danzando, no para hacer figuretismo, no para su carne, no para llenar los ojos de nadie. David estaba danzando delante del Señor en adoración y vestido de santidad. Ojo. Aquellos que quieren ser más bíblicos que la Biblia misma, lidien con eso. Verso número 15. Había júbilo, había gozo en todo el pueblo de Dios. Se parece a la escena anterior. También había júbilo, también el arca estaba allí, también David estaba alegre, pero ¿cuál es la diferencia? La gran diferencia es que ahora sí se están haciendo las cosas como Dios manda.
Ya el arca está siendo llevada por quienes deben llevarla, levitas. Ahora hay un sacrificio de sangre, de adoración, de gratitud. Ahora hay obediencia, ahora hay respeto, ahora hay reverencia por la casa de Dios, por la presencia de Dios, perdón. Ahora hay adoración. Quienes están llevando esto son gente que ama a Dios, que respeta la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Bendición. Hay bendición. Hermanos, cuando adoramos a Dios, según lo que el Señor ha establecido en su palabra, honramos su gloria y el Señor nos bendice con su presencia y con su favor. Hay gozo, hay bendición, las puertas se abren, Dios bendice, la santidad honra a Dios, la obediencia abre las puertas de la bendición. Así que te animo, une tu buen deseo a una buena práctica, es decir, haz las cosas bien. Ordena tu vida, hermano, hermana. Ordena tus finanzas. No estás diezmando. No estás ofrendando al Señor. No lo digo por mí, porque ustedes saben que yo no cobro ni un sol de la iglesia. Así que a mí no me afecta si das o no das. Lo digo por ti. Ordena tus finanzas. Para que Dios bendiga, para que Él abra las ventanas de los cielos, para que Él derrame bendición hasta que sobreabunde. Ordena tus finanzas. Dale a Dios en primer lugar. Mucha gente dice, no, pero no tengo. ¿Qué? ¿No tienes? ¿De qué comes? ¿Aire todo el mes? No, sí, todos tienen. Dios le da a todos, dice la palabra. Así que sí tienes, solo que no quieres o administras mal, eso es otra cosa. Ordena tu vida. Ordénala. Ordena tus finanzas para que haya bendición. Ordena tu vida espiritual. Haz tu devocional diario. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no haces un devocional? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no estás orando? ¿Cómo quieres que Dios te bendiga si no estás teniendo comunión con los hermanos de la iglesia? ¿Qué haces encerrado ahí en tu burbuja? A Dios no le agrada eso, por si acaso. No eres más espiritual porque eres más ermitaño, por si acaso. Dios no bendice a los ermitaños. No, no hay gurús acá espirituales que están ahí encerrados en su casa orando y meditando. No. El creyente debe vivir en la comunión con sus hermanos en la iglesia. Ordena tu vida espiritual, ordena tu servicio, ordena tu tiempo de tener comunión con Dios, ordena tu tiempo de compartir, ordena tu vida, ordena tu matrimonio, ordena tus hijos, ordena tu vida, hermano, hermana, para que haya bendición de parte de Dios. No basta con las buenas intenciones. No es suficiente decir, no, yo quiero conocer a Dios, ya algún día lo haré. Eso no basta, eso no es suficiente. Te morirás con buenas intenciones y en tu vida nada va a cambiar. ¿Quieres que realmente las cosas sucedan y que cambien y que haya bendición en tu vida? No solamente ten el buen deseo, sino haz las buenas cosas, haz las cosas bien. Entonces habrá bendición. Entonces habrá puertas abiertas. Entonces habrá bendición de los cielos. Pasamos al tercer punto y último. Esto es muy bueno. El primero era, cuidado, ¿verdad? Con adorar a Dios a tu manera. El segundo era que Dios bendice cuando se hacen las cosas bien, la adoración correcta. Y el tercero es una advertencia más. Cuidado con ser tropiezo a la adoración. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16 hasta el 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan
una torta de dátiles y una torta de pasas a cada uno. Entonces el pueblo se fue cada uno a su casa. Pero, dice la escritura, al regresar David para bendecir su propia casa, Mical, que ya lo había visto desde el balcón, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David le dijo a Mical: esto fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por lo tanto, lo celebraré delante del Señor, y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, entre ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Muy bien. ¿Qué vemos en esta tercera parte? Aquí se hace énfasis en que Mical era hija de Saúl, ¿sí? Ahora, ¿quién era esta Mical? Era una de las esposas que David había tomado. Y esta Mical, cuando ve la caravana venir, ¿verdad? Toda la caravana con el arca del pacto, el pueblo danzando, David ahí vestido de efod de lino, danzando delante del Señor, todos alegres y gozosos porque la presencia misma del Señor está entrando en la ciudad. Ella, lejos de alegrarse porque Dios está bendiciendo al pueblo, lo que hace es fijarse en que su marido está danzando y dice la palabra, lo menospreció en su corazón. Bueno, David tuvo mejores esposas como Abigail, pero Mical no era una buena mujer. Mical realmente era como su padre. Esta era una mujer que no tenía ni respeto, ni amor por Dios, ni por su obra, ni nada. Hermanos, de verdad es muy triste cuando una persona se une a una mujer que no tiene un corazón de amor por Dios y por su obra. Por eso, si usted está soltero todavía y usted está pensando en casarse, y sea mujer o hombre, no importa, porque también así como es triste unirse a una mujer que no ama a Dios, también es triste unirse a un hombre que no ama a Dios. Piense bien, la persona con la cual usted se quiere unir, ¿ama como usted ama a Dios? ¿Está dispuesto a servir a Dios? ¿Está dispuesto a reverenciar a Dios? Cuidado, porque una vez que usted se casa ya no hay vuelta atrás. Y si usted se ha unido a una persona que no ama a Dios, y usted ama a Dios, pero esa persona no ama a Dios, y no le importa servir a Dios, no le interesa consagrar su vida al Señor, no tiene el menor interés por las cosas de Dios, no tiene amor por la casa de Dios ni por los hermanos, va a ser bien triste, porque es como un lastre que esa persona va a cargar durante toda su vida. Es triste. Así que piense bien, ore bien, pida consejo. David lo hizo todo bien, hermanos. David adoró, ofreció holocaustos, danzó delante del Señor vestido de un efod de lino, agradecido a Dios. Lo hizo todo bien. Llegó, puso el arca en una tienda que él había construido para tal efecto, bendijo a todo el pueblo de Israel, es más, compartió con una comida, un pequeño almuerzo ahí, con un pequeño refrigerio ahí con los demás hijos de Israel. David estaba feliz, estaba contento. Y él va a su propia casa, ha bendecido a todos, ahora él quiere ir a su casa, compartir este gozo, esta victoria espiritual de haber traído el arca del pacto a su hogar. Y se encuentra con esta mujer. Y es triste, ¿no? Porque ni siquiera ella bajó para acompañar a su marido en este momento tan espectacular, sino que ella se quedó en su casa ahí esperando. No sabemos de sus demás esposas, no sabemos de Abigail, no sabemos dónde estarían ellas, probablemente estaban allí junto con David, ahí en toda la algarabía y la alegría del gozo de tener la presencia de Dios entre ellos, seguramente estaban allí, seguro que Abigail estaba allí, pero Mical ni siquiera bajó. O sea, ahí te das cuenta que era una mujer que no le importaba las cosas de Dios, no le importaba la obra de Dios, y ella ni siquiera bajó para estar allí entre el pueblo. Ella estaba en su casa allí. Y cuando David llegó, ella lo siguió menospreciando. Para Mical, lo que David hacía era tonto, era despreciable, no tenía sentido hacer eso. Ahí te das cuenta el corazón de una persona.
Ahí te das cuenta de una persona que no le importan las cosas de Dios porque no tiene la intención de ensuciarse las manos para servir a Dios, porque no tiene amor por Dios. El corazón de esta mujer, vuelvo y repito, y por eso que la Biblia especifica claramente que era Mical, hija de Saúl. Era de tal palo, tal astilla. Era tal cual ella, igual que su padre. Un corazón duro e ingrato para con Dios. Y mira, te voy a repetir lo que Mical le dijo a David, pero en la NTV, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. El verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. No sé, hermano, pero si hay algo que te puede desanimar o que puede desanimar a un esposo, es cuando un esposo cristiano, por supuesto, es que su esposa lo desanime del camino del Señor. Imagínate, ¿no? Nunca ha pasado, pero imagínate que me pasara, que yo termine de predicar y un domingo y le diga a mi esposa, amor, qué tal la prédica, ¿no? Y mi esposa me voltee y me mire y me diga, no sé, no escucho tonterías. Y yo escucho pastores de verdad. Imagínate cómo me sentiría, ¿no? Ya me arruinó ahí, ya dejo el ministerio, porque si mi propia esposa no cree en mí, ya que me orine un perro, ya no tengo nada ya. Entonces, si hay algo que nos puede destruir el alma, es que tu cónyuge, la persona que has unido, con la que has unido tu vida, te desanima de esa manera del ministerio. Imagínate cómo se sentía David. Esta mujer lo destruyó, todo el esfuerzo que él hizo, todo el gozo que él tenía a ella, para ella era una tontería total. Pero David le responde a su necia mujer y le dice, lo que hice, lo hice delante del Señor. No lo hice para agradarte a ti, lo hice para agradarle al Señor. Hice lo que hice en gratitud a Dios, porque mi Dios me escogió a mí en vez de a tu padre. Au, eso debe haberle dolido. Hice lo que hice, dice David, para humillarme delante del Señor. Porque a pesar de que soy rey, no soy nada delante de Dios. Y si tengo que humillarme aún más, dice David, lo haré alegremente, porque lo hago delante del Señor. Él es mi Dios, Él me llamó, Él me sostiene, Él me bendice. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a agradarle? ¿Cómo no voy a darle lo mejor de mi vida, de mi tiempo, de mis finanzas, de mi salud, de mi juventud o de mi vejez? ¿Cómo no le voy a dar todo lo mejor? Porque Él se lo merece, Él me lo ha dado todo. Ese es el corazón de alguien que ama a Dios, ama su obra, respeta su gloria y honra la santidad de Dios. Mical fue de tropiezo para la adoración de David. Gracias a Dios que David era un hombre que estaba firmemente parado en su fe y no se dejó mover. Aún así, dice la palabra que ella fue juzgada por Dios con esterilidad y nunca más tuvo hijos por su corazón, ¿verdad? Hermano, hermana, mucho cuidado con ser de tropiezo a tu cónyuge en la adoración a Dios. Que nunca se te vaya a ocurrir decirle a tu esposo que quieres servir a Dios. No, no, ¿para qué haces eso? No te metas en tonterías. Cuidado. No seas tropiezo. Tal vez tu esposo quiere servir a Dios. Tal vez tu esposo quiere soñar con cosas grandes y tú lo desanimas, tú lo desalientas, tú lo bajoneas, lo criticas, lo humillas. Eres de tropiezo para su vida espiritual. Cuidado, mucho cuidado. No lo ayudas. No te pones al hombro junto con él para servirle al Señor. Lo criticas, lo juzgas, lo cargas con más problemas. Cuidado. Hermanos varones, cuidado con ser de tropiezo para sus esposas. Tal vez es tu esposa la que se esfuerza, es tu esposa la que está orando, es tu esposa la que está sirviendo y tú bien cruzado de brazos, tremendo manganzón, mirando cómo tu mujer se esfuerza y tú no te da vergüenza. ¿No te da vergüenza que la Biblia ha llamado que el hombre sea cabeza del hogar? Pero tú no pareces cabeza, pareces cola.
Tú debes ser el que está guiando a tu esposa. Tú debes ser el que está liderando tu hogar, motivando a tu esposa, motivando a tus hijos. Cuidado. Cuidado, no se te vaya a ocurrir prohibirle a tu mujer servir a Dios y decirle, no, 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 tú me tienes que servir a mí primero. Cuidado. Cuidado, hermanos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuidadito. No se te ocurra prohibirle a tus hijos asistir a un culto, asistir a un servicio, leer su Biblia y decirle, no, 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 ustedes dedíquense a estudiar. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de padre cristiano eres? ¿Qué clase de hombre cristiano eres que le niegas a tus hijos el servir a Dios o el buscar la palabra? Debería darte vergüenza. Vergüenza debería dar. Un padre cristiano tiene que guiar a su familia al Señor. Cuidado con ser de tropiezo. No vaya a ser como Mical, que terminó siendo juzgada por Dios por ser de tropiezo a su cónyuge en el servicio a Dios. Cuando no tenemos un corazón adorador a Dios, todo esfuerzo, servicio o expresión de adoración a Dios nos parece exagerado, nos parece una tontería, nos parece algo penoso, algo que no se debería hacer. Qué equivocado que estás. Si tú crees que servir a Dios es una tontería, si tú crees que servir a Dios es una ridiculez, si tú crees que diezmar, ofrendar es una tontería, es un engaño, es un robo, si tú crees que congregar y servir al Señor es una tontería, ¿qué haces aquí? Ve, anda, te invito, vete al mundo. Acá no queremos gente así. Es más, te invito, vete al mundo. Allá vas a encontrar gente borracha, gente idólatra, gente pagana que busca su propio beneficio. Ahí están, ahí te vas a sentir feliz. Acá queremos estar los que queremos adorar a Dios y queremos servir a Dios y queremos esforzarnos. Acá no hay lugar para gente ociosa. Aquí no hay lugar para gente que vive desordenadamente. No. Estamos batallando todos. Estamos luchando por ser mejores. Acá no hay nadie perfecto, pero nos estamos esforzando por servir a Dios. Un corazón ingrato, un corazón duro, un corazón insensible a las cosas de Dios, nunca podrá recibir, jamás podrá recibir bendición de Dios. Cuidado, cuidado con eso. Lo peor no solamente es tener un corazón mezquino, hermanos, sino ser de tropiezo a nuestros cónyuges, a nuestros hijos o a los hermanos de la iglesia con nuestra actitud, porque nuestra pasividad contagia, porque nuestra indiferencia contagia, porque nuestra irresponsabilidad contagia, porque nuestra forma de ser contagia a otros. Vaya fuera que solamente tú te hundes en el fango. No, tú hundes a otros también con tu mala actitud, con tu dejadez, con tu desidia, con tu pesimismo, con tu mal ánimo. No hagas eso. ¿Por qué lo haces? ¿Qué quieres conseguir con eso? Tú debes animar a otros más bien, animarlos en el Señor, alentarlos, llevarlos a la presencia de Dios, animarlos a servir al Señor. Qué triste destino les espera a quien desanima a otros de adorar a Dios con pasión. Termino. ¿Qué quiere Dios que sepamos o que hagamos? Yo cuando terminé este sermón, hermanos, lo terminé ayer, era en la madrugada, y de verdad que lo terminé con lágrimas en los ojos. Y solo se me ocurrió poner esto al final. Señor, perdóname. Perdóname por querer moldearte a mi voluntad o lo que a mí me parece que debe hacerse. Perdóname, Señor, porque no se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que tú quieres. Señor, perdóname por querer adorarte a mi manera. Y no es así. Recuerda, Dios bendice cuando hacemos las cosas de acuerdo a su diseño perfecto. Dios bendice cuando honramos su presencia y le damos prioridad a su gloria. Y le decimos, Señor, no estamos buscando nuestra propia gloria. Acá no estamos buscando que el nombre de Benito, fulanito, del pastor, del líder o de una iglesia sea reverenciado. No, no, no.
Acá estamos buscando que el nombre de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo, sea el único que sea bendito, honrado y reverenciado. Figuretismos acá no hay. Hermano, no seas de tropiezo a la presencia y a la gloria de Dios. Si tu esposa quiere servir a Dios, anímala. Dale los recursos, aliéntala. Si tu esposo quiere servir a Dios, si tu esposo está soñando con el ministerio, si tu esposo quiere crecer espiritualmente, anímalo, aliéntalo, ora por él, aconséjale, ayúdalo, no lo desanimes. Si tus hijos, tal vez uno de tus hijos anhela el ministerio, tal vez es jovencito aún, pero está soñando con cosas grandes para Dios, no lo desanimes, no le digas, ¿de qué vas a vivir? No, no, aliéntalo, anímalo por el amor de Dios, dile qué buen deseo que tienes, voy a orar por eso, sigue estudiando, pero sigue orando, yo voy a apoyarte en todo. Aliéntalo, si quiere ir al servicio, no lo prohíbas de ir al servicio. ¿Cómo es eso? No le prohíbas de ir a la iglesia, de leer la palabra, de tener amigos cristianos. ¿Qué quieres? ¿Que tenga amigos mundanos? ¿Eso quieres? No desanimes a quien anhela honrar a Dios con su vida. Si alguien te dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero honrar, aliéntalo, anímalo. Ora por esa persona. Ayúdalo. No lo desanimes, no lo desalientes. Porque tú no sabes, tal vez esa persona es un futuro siervo del Señor o sierva del Señor. No lo desalientes, no lo desanimes. Ora por esa persona. Alégrate. Alégrate. Por último, honra a Dios y Él te bendecirá con su presencia y con su gloria.